Lo primero, aunque José Luis no me ha presentado, pero bueno, soy Nacho Garnés, soy licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, especialista en gestión publicitaria y máster en Data Mining y Marketing Intelligent. Llevo más de 10 años trabajando dentro de Internet, siempre en posiciones estratégicas, ¿vale? Actualmente trabajo como director de marketing de Kaspersky Lab Iberia y como Digital Marketing Manager para el sur de Europa de Kaspersky Lab, para Italia, Francia, España y Portugal. Y bueno, puedo decir hoy que tengo la suerte de haber trabajado en las 4 partes dentro de esta industria, en el lado del anunciante, en el lado del medio, en la agencia creativa y en la central de planificación o para la central de planificación y compra de medios. He trabajado para empresas como Yahoo, como Netflix, Columbia, etc. ¿Vale? Todas mis ponencias me gusta siempre empezarlas de la misma forma y es definiendo Internet. Y como veo Internet, pues para mí es un medio de comunicación, es un canal de distribución y es un medio de interacción. En definitiva, es un entorno de relaciones complementario, pero que debe tener en cuenta o debe tenerse en cuenta dentro de la estrategia global de cualquier empresa, pequeñas empresas y grandes empresas. La verdad es que esto es muy fácil decirlo, pero desde mi punto de vista no son tantas las empresas que de verdad están sacando y aprovechando realmente el jugo que les ofrece Internet en cuanto a estrategia y en cuanto a medición de los esfuerzos tácticos, ¿vale? La audiencia de Internet ahora mismo es de unos 2.100 millones de usuarios. Bueno, la población mundial primero es de unos 7.000 millones de habitantes. La audiencia de Internet en el mundo es de unos 2.100 millones de habitantes, más otros 1.200, 1.500 que se conectan a través de dispositivos móviles. La audiencia de Internet en Europa, que representa pues, aproximadamente el 23%, es de unos 500 millones de usuarios. Y la audiencia de Internet en España es de 25 millones de usuarios. Es decir, que podemos hablar que en España aproximadamente el 55% de la población ya está conectada a Internet, ¿vale? Todo este volumen de audiencia es lo que realmente hace atractivos a los anunciantes el querer alcanzarlos a través de las diferentes acciones tácticas que se pueden tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia global en el medio online. Y yo siempre suelo hacer bastante hincapié en lo que yo considero que son los 4 pilares de una estrategia global. Es decir, la primera que es el branding, a través de promociones. Bueno, todo el mundo conocemos las promociones y todas las empresas lanzan habitualmente promociones, ¿vale? También podemos hablar de PR, como esfuerzos que llevan a cabo las empresas para conseguir cobertura en los medios. Igualmente podemos hablar de display, campañas de CPM, que son campañas de coste por 1000, es decir, pagamos cada vez que generamos 1000 impactos publicitarios, ¿vale? Y esto entraría también como los 3 puntos dentro del primer pilar, que es el branding, ¿vale? El segundo pilar, que es el traffic acquisition, o la adquisición de tráfico, y podemos centrarnos en 3 puntos. El primero sería las campañas de CPC, que es campañas de display, publicidad en Internet, pero a través de otro modelo de contratación publicitaria, es decir, coste por clic, pagamos por clics, es decir, cada vez que un usuario pincha y es conducido hacia un landing page o es conducido hacia nuestro website. El segundo es el SEO, que son los esfuerzos que llevan a cabo las empresas para adaptarse a los criterios de Google y, por tanto, conseguir mejores posiciones en los resultados de búsqueda de aquellas keywords afines a la publicidad. Y por tercero serían las campañas de PPC, el Price per Click, AdWords, SEM, como lo queramos llamar. Y estos son los 3 puntos de apoyo de ese segundo pilar dentro de una estrategia global en el medio online. El tercer pilar sería la parte de social media, ¿vale? Y aquí diferenciamos la parte de social media optimization y el social media marketing. Y todo va dirigido, en definitiva, a tener una presencia social y a generar contenido buscando la involucración, el discurso por parte de esos públicos o esos usuarios a los que nos estamos dirigiendo. Ni social media es Facebook, ni social media es Twitter, sino que es mucho más. Social media, hay diferentes tipos de plataformas en los que uno son las redes sociales, otro es microblogging, otros son blogs, etcétera, pero social media es mucho más que Facebook y Twitter. Y por último tenemos el cuarto pilar, que es la parte de distribución, en la que bueno, pues, podemos hablar de distintos modelos de distribución a través de costes por adquisición, y aquí yo metería los programas de afiliación. De la misma forma, pues, acuerdos de distribución de valor añadido, etc. En definitiva, todos estos 4 pilares van dirigidos a generar un brand awareness,
van dirigidos a generar un tráfico hacia el website, de manera que luego a través de distintas herramientas podemos mirar y medir cuáles son los resultados de cada una de las acciones tácticas que componen esa estrategia, ¿vale? Sí es importante que la clave no es conducir audiencia en volumen, sino la calidad de la audiencia es lo que al final va a diferenciar y lo que nos va a ir permitiendo generar conversiones de nuestros productos o compras de nuestros productos. Por lo tanto, yo desde mi punto de vista prefiero llevar un volumen más pequeño de audiencia cualificada con un ratio de conversión más alto que llevar un volumen de audiencia alta buscando conversiones por probabilidad. Pero si hay un elemento importante que tenemos que tener en cuenta y es casi crucial para poder trabajar en todo ese traffic acquisition es los landing page. Los landing page son las páginas de aterrizajes a las que conducimos el tráfico fruto de los clics en las distintas acciones tácticas que componen nuestra estrategia. Y en el slide que presento, lo que trato de transmitir es cuáles son las zonas de mayor visibilidad dentro del landing page, para que los tengamos en cuenta de cara a cómo trabajamos en el diseño de esos landing page. Puesto que hay unas zonas de mayor visibilidad donde debemos de ubicar la información clave y los elementos que nos permitan interactuar o mover a la acción de esos usuarios a los que conducimos estos landing page. Y luego hay otras zonas de menor visibilidad donde realmente pues, no es tan importante la información que colocamos, sino el conjunto en el diseño. ¿Vale? A través de los landing page, los que nos permiten, o siempre tenemos que tener en cuenta respetar la imagen de la marca o de los productos con los que estamos trabajando y que no es un único landing page, sino que trabajaremos distintos landing page en función de los objetivos que perseguimos y de la misma forma en función de la acción. Es decir, que no es lo mismo un landing page que vamos a utilizar para una campaña de display que un landing page que vamos a utilizar para nuestras campañas de PPC. En cuanto a las distintas acciones tácticas a través de las cuales llevamos tráfico, pues podemos hablar de las campañas de display ad, que vamos a conducir el tráfico a través de ese landing page y vamos a medir cuál es el porcentaje de impresiones, el porcentaje de clics sobre impresiones, cuáles son las visitas, etcétera, etcétera. De la misma forma, a través de las campañas de PPC, también vamos a conducir un tráfico hacia esos landing page. Desde las promociones también vamos a utilizar un landing page para comunicar y para dar mayor información sobre ese mensaje que utilizamos en la pieza o en la comunicación inicial. Y a través de las acciones de emailing, igualmente, también vamos a recurrir a un landing page para conducir el tráfico después de ese clic. De la misma forma, utilizamos otro tipo de acciones que hemos comentado en esos 4 pilares, que es el SEO. El tráfico que vamos a conducir desde SEO lo vamos a llevar directamente al website, puesto que lo que posicionamos son URLs o páginas dentro de nuestro website y el clic en esos resultados de búsqueda orgánico van a conducir ese tráfico a nuestra página web. Los enlaces de texto, igualmente, también nos van a ayudar a conducir audiencia a nuestro website. Los enlaces de texto también tenemos que ser proactivos a la hora de buscar esos enlaces, no comprar en enlaces, sino a través de trabajar con acciones de link building, con nuestros departamentos de PR, optimizando notas de prensa, media alert, de manera que tratemos de buscar esa construcción de enlaces y de la misma forma también tratar de construir enlaces desde nuestros esfuerzos de social media. También he incluido la afiliación como otra fuente de tráfico que nos va a permitir llevar audiencia hasta nuestro website. Y he incluido aparte el RTB, el Real Time Bidding, del que luego vamos a hablar un poquito más en profundidad. Fruto de este tráfico que vamos a conducir a través de estas acciones que componen nuestra estrategia a los landing page o a nuestro website, vamos a generar una serie de conversiones y es importante medir el tráfico que conducimos desde cada una de las acciones, el porcentaje de conversión de la visita a la compra desde cada uno de los sitios a los que hemos conducido el tráfico y asociado a cada una de las fuentes. Esas conversiones nos va a generar un revenue y, por tanto, vamos a entender cuál es el coste por adquisición de cada una de las acciones tácticas y cuál es el retorno de la inversión de cada una de las acciones tácticas. Y esto, al final, nos permitiría entender y medir el rendimiento de cada una de las acciones y poder ir mejorando y optimizando nuestra inversión.
hemos visto que fruto de ese tráfico que conducimos se generan unas visitas, fruto de esas visitas un porcentaje de ellos convierten, que nos generan el revenue, descubrimos el CPA y encontramos nuestro retorno de inversión para trabajar e ir mejorándolo, podemos hablar que existen dos conversiones o dos tipos de conversiones de post-click. ¿Vale? Encontramos conversiones de post-click directos y conversiones de post-click indirectos. Las conversiones de post-click directos significa que un usuario es impactado por una de nuestras piezas de nuestra campaña de display o por la presencia de un resultado en los enlaces patrocinados, el usuario pincha, es conducido a un landing page y en ese mismo proceso compra, eso es una conversión directa. Una conversión de post-click indirecto o una post-conversion consiste en que un usuario es impactado por nuestras campañas de display o recibe un emailing y lo abre y pincha o hace una búsqueda a través de un motor de búsqueda, Google, Yahoo, Bing, Ask, ¿vale? Pincha en el resultado de búsqueda, es conducido hacia ese landing page, desde ese landing page visita nuestra página pero abandona el proceso. Un tiempo considerable, respetable, lógico, coherente, más tarde accede nuevamente al website de forma espontánea o a través de alguna de las otras acciones que componen nuestra estrategia, ese usuario compra y se produce una conversión de post-click indirecto. Es decir, directo, impacto, clic, visita, compra, todo en el mismo proceso. Indirecto o post-conversion, impacto, clic, visita, abandono, vuelta otra vez al website y compra. Esos son los dos tipos de conversiones de post-click que encontramos o que existen. ¿Vale? Para poder trabajar de todo esto, pues necesitamos tener una estrategia global, una estrategia en la que unas acciones se apoyen a otras, pero la realidad es que si basamos nuestra medición en el post-click, lo único que vamos a ver es que un porcentaje muy alto de las conversiones nos vienen desde motores de búsqueda y concretamente, pues como es lógico, desde Google. ¿Vale? Esto nos da a entender, o lo que encontramos en las empresas, es una fuerte dependencia de Google, porque al final estamos viendo que es el único que realmente nos está conduciendo audiencia que convierte. Por lo tanto, la toma de decisión de la empresa siempre va a ser seguir invirtiendo en motores de búsqueda y abandonar o frenar o disminuir la inversión en otras acciones tácticas, lo cual desde mi punto de vista es un error. ¿Vale? El tercer punto que hay que tener en cuenta es que no solo tenemos que dedicarnos a lanzar acciones y ver cuántas ventas, sino que tenemos que hacer un análisis, una medición y encontrar esos funnels comportamentales desde nuestros impactos hasta nuestras conversiones. De la misma forma, a través de esta forma y de empezar a medir, encontramos, como os hablaba antes, ese coste por adquisición de cada una de las acciones y encontramos ese retorno de la inversión de cada una de las acciones, pero la verdad es que esta medición no es del todo correcta, ¿vale? Y sí es importante aclarar que la clave es trabajar con herramientas que nos permitan medir al final cuál es el tráfico que conducimos, cuáles son esas conversiones, cuál es el retorno de la inversión y cuál es el comportamiento. Pero cuando basamos la medición simplemente en post-click, con tener una solución de analítica web, pues no sería suficiente, porque a través de esa podemos estar detectando cuáles son las fuentes de tráfico y medir comportamientos. Pero la realidad es que no podemos basar la medición en el post-click, porque hay un volumen de usuarios que han generado conversiones y que pincharon o hicieron clic en cualquiera de las acciones que fueron previamente impactados por nuestras campañas de display o que fueron previamente impactados por esos mails que recibieron y que abrieron. Por lo tanto, no podemos controlar aquello que no medimos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de usuarios previamente impactados por nuestros esfuerzos, por otros esfuerzos tácticos, que si no los tenemos en cuenta y no asociamos esos esfuerzos a lo que son los clics producidos en las distintas piezas o en los distintos resultados de búsqueda, vamos a hacer una asociación y una atribución no real de cuál es el éxito o el fracaso de cada una de nuestras acciones. Por lo tanto, tenemos que utilizar otra metodología, otra forma de medición, ¿vale? Y tenemos que incorporar otro tipo de conversión, y en este caso son las conversiones de post-view. Las conversiones de post-view son aquellas conversiones que se producen en usuarios que fueron impactados previamente por nuestras campañas de display o que recibieron un correo electrónico o lo abrieron,
que en ese momento no hicieron clic en las piezas, pero que al final del proceso de compra aparece ese usuario como una compra. Si realmente no hubiésemos medido esos post-views, la atribución se lo hubiésemos dado al clic, es decir, al último clic, y probablemente sería a search. Y la verdad es que las campañas de display al final es publicidad. Y la publicidad es comunicación persuasiva. La publicidad es el motor que acelera el conocimiento de una marca. La publicidad es comunicación y, como tal, los objetivos que debe plantearse deben de ser objetivos en términos de comunicación y los resultados se deben de medir igualmente en términos de comunicación. Por lo tanto, tenemos que descubrir si las campañas de display están afectando, beneficiando o perjudicando el resto de las acciones tácticas. Es decir, tenemos que entender la estrategia como el conjunto de acciones tácticas donde unas acciones alimentan a otras y todas se retroalimentan entre sí. Por lo tanto, tendremos que establecer otras formas de medición para descubrir el CPA y el retorno a la inversión, no solamente de cada una de las acciones tácticas que componen nuestra estrategia, sino tenemos que entender nuestro CPA y nuestro retorno de la inversión del total de nuestra estrategia. ¿Vale? Para poder llevar a cabo la medición del post-view y para poder entender cuál es la relación matemática entre las distintas acciones tácticas que componen nuestra estrategia, tenemos que pasar todo a través de otro tipo de medición y a través de otra metodología. Por lo tanto, en este caso, las herramientas de analítica web como Google Analytics o Omniture se van a quedar o no van a conseguir o no vamos a poder recoger toda la información que para ello necesitamos. De tal manera que necesitamos trabajar con herramientas que nos permitan medir ese rendimiento de cada una de las acciones. Y por lo tanto, tendremos que trabajar con un único ad server, es decir, un ad server que lleve a cabo o que sirva a las impresiones publicitarias, un ad server que permite igualmente pasar todas las campañas de PPC a través de URLs y de redirect que conducen a los landing page que vamos a utilizar. Tenemos que utilizar unas herramientas de medición que nos permitan analizar todo ese comportamiento estratégico. De la misma forma, tenemos que adaptar tecnológicamente nuestra página y para ello tenemos que implementar píxeles o códigos en todas y cada una de las páginas web que componen nuestro website y en cada uno de los landing page que vamos a utilizar. Existen dos tipos de píxeles, básicamente los píxeles de segmentación y los píxeles de conversión. Los píxeles de segmentación son los que nos permiten medir que los colocaremos en las páginas de productos y en los landing page y nos permiten medir el tráfico, nos permiten identificar o a través de esos píxeles dejar una cookie en los ordenadores de los usuarios a los que impactamos e identificarlos posteriormente en la siguiente toma de contactos. Y el píxel de conversión es el píxel que se coloca en la última página del proceso, ya sea en el thumb page del proceso de compra o en el thumb page del proceso de registro, y eso nos permite saber que este usuario ha sido impactado, ha visitado, nos ha comprado y así cerramos el proceso. ¿Vale? Y de la misma forma, lo clave también, para no engañarnos a nosotros mismos, es establecer un periodo de vida de la cookie. Un periodo de vida cookie lógico, tanto para las conversiones de post-click directos, para las conversiones de post-click indirectos y para las conversiones de post-view. ¿Vale? Y simplemente como dato anecdótico, decir que en las distintas campañas que desde Kaspersky lanzamos, podemos decir que el 10 o el 12% de los usuarios que han comprado a través de búsquedas en Google, esos 10-12 usuarios previamente han sido impactados por nuestras campañas de display. Y este dato, si hubiésemos basado la medición en el post-click, lo hubiésemos perdido. Y de la misma forma, de las conversiones de post-view, es decir, esos usuarios que fueron impactados, no pincharon, pero que luego compraron, el 70%, 75% de los usuarios tienen el último clic en Google. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la clave está en tener un enfoque estratégico basado en esos 4 pilares. La clave también está en entender cuál es la relación matemática entre las distintas acciones tácticas que componen nuestra estrategia. Y la clave probablemente sea también medir cómo influyen mis campañas de display o cómo influyen mis acciones de emailing sobre la variación de las búsquedas de mi marca en Google, sobre el tráfico cualificado y sobre las conversiones. Por lo tanto, a través de este nuevo enfoque de la medición, vuelvo a insistir, lo que nos permite es conocer la relación matemática entre las distintas acciones tácticas que componen nuestra estrategia. ¿Vale?
Y entendiendo este enfoque estratégico para el medio online, encontramos las distintas acciones que podemos lanzar. Hablábamos de campaña de display ad a través de CPM o a través de CPC. Hablábamos de search, y aquí no diferencio SEO de PPC, puesto que para mí lo correcto es un enfoque estratégico en cuanto a search. SEO y PPC deben darse la mano y tan importante es entenderlo uno como el otro para diseñar una estrategia correcta en buscadores. De la misma forma, las acciones de emailing, podemos hablar de emailing de captación o emailing de fidelización. Igualmente la afiliación, bajo ese modelo de coste por adquisición, o ese social media, a través de ello estamos generando unos impactos o unas impresiones, una presencia en los resultados de búsqueda, ¿vale? De los cuales un porcentaje de ellos pincha. Y entonces es cuando descubrimos cuál es el CTR, es decir, el ratio o el porcentaje de clics sobre las impresiones servidas, el porcentaje de clics sobre los resultados de búsqueda a los que aparecemos, el porcentaje de clics sobre los mails abiertos. Y esto es importante y perdonadme que voy a diferenciar. No podemos medir un emailing, o yo cuando llevo a cabo acciones de emailing, algunos de los proveedores me dicen, no, vamos a hacer tanto envío, el coste por envío es tanto. Y mi respuesta es, no, perdona. Nosotros no tenemos costumbre, o yo no tengo costumbre de pagar por envíos, sino que pago por mails abiertos, puesto que hasta que no se ha producido la apertura del mail no se produce el impacto publicitario. Y hasta que no se produce ese impacto publicitario no podemos empezar a medir post-views, y hasta que no se produce el clic no podemos empezar a medir post-clic. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que hasta que no se hace la apertura del mail no hay impacto publicitario, y una de las partes importantes en la apertura probablemente sea el subject o el asunto del mail. Pero bueno, en definitiva, a través de esos impactos, a través de la presencia, estamos dando a conocer nuestro producto, nuestras marcas, nuestros servicios, y a fruto de esos impactos, un porcentaje de ellos pincha, y es cuando aparece el CTR. No todos los clics significan visitas. Yo estoy convencido que muchos de vosotros habéis pinchado muchas veces en piezas por error, no habéis llegado a dejar cargar la página, o por lo que sea habéis pinchado en un superstitial, un interstitial por error, intentando cerrarlo, y antes de cargar la página habéis vuelto para atrás. Por lo tanto, no todos los clics representan visitas, e igualmente tenemos que descubrir cuál es ese ratio entre los clics y las visitas. No todas las visitas que conducimos a un website son usuarios que se registran o usuarios que compran. Igualmente aparece otro ratio, otro porcentaje, ¿vale? Y fruto de esas conversiones se produce el revenue, el retorno de la inversión y el descubrir el coste por adquisición. Antes hemos hablado del RTB, del Real Time Bidding, ¿vale? Y ahí hay tres partes importantes o tres puntos, y es el remarketing, el retargeting y el remessaging. Los píxeles que hemos colocado en las páginas y que nos permitían medir, igualmente también van a ser un elemento para depositar cookies en el usuario, y de la misma forma, a través de esos píxeles, lo que vamos a descubrir cuál es el comportamiento a nivel cuantitativo de los usuarios perdón, que visitan nuestro website. Digo esto porque al final, cuando un usuario visita un website, pongamos por ejemplo Audi, fruto de haber sido previamente impactado por nuestras campañas, fruto de haber hecho una búsqueda en Google, haber sido conducido, ¿vale? Ese usuario llega a Audi y, por ejemplo, se interesa por la página de Audi A3 o por el producto Audi A3. Lo correcto o dirigido a optimizar nuestra inversión sería que a ese mismo usuario que ha visitado la página de Audi y que se ha interesado por uno de los productos concretos, que es Audi A3, en los futuros impactos publicitarios que hagamos no le volvamos a servir impresiones de Audi, sino que sabemos por qué producto se interesó y en ese momento vamos a impactarle en función de ese interés. Es decir, en un futuro, y trabajando con la cookie, lo que vamos a hacer es servir impactos publicitarios de A3, que es el producto que visitó cuando accedió a nuestro website. Pues el retargeting consistiría en esa generación de impactos publicitarios basados en comportamiento. El remarketing sería la generación de impactos publicitarios basados en los clics, en los resultados de búsqueda. Y el remessaging sería el envío de emailing basados en comportamientos. Y en este caso, y en plataformas de e-commerce, hay un porcentaje alto que depende del producto, depende de la plataforma, de usuarios que no acaban el proceso de compra.
A través del Remes Engine podemos recuperar, si el usuario lo ha cumplimentado, podríamos recuperar cuál es la dirección del correo electrónico de ese usuario que no ha llegado a acabar el proceso y por tanto lo hemos perdido. Y a través del Remes Engine lo que vamos a hacer es, recogiendo esa dirección, vamos a mandarle un correo electrónico informándole: tu compra aún está pendiente, si quieres vuelve otra vez al website y acá y finalízala. Y para ello te ofrecemos un X% de descuento, una mejora o simplemente le informamos. Y lo que vamos a hacer a través de este correo electrónico, el usuario lo recibe, lo abre, pincha y le vamos a conducir al basket, no a ninguna otra página del website. Es decir, vamos a entender siempre cuál es el comportamiento del usuario para reimpactarle y reconducirle a nuestro website buscando esos registros o buscando esas conversiones. Este es un funnel genérico, un embudo genérico, pero que bueno, es bastante gráfico para entender la diferencia que hay entre las impresiones, los clics, visitas, registros, conversiones, revenue, y a partir de ahí entender cuál es el coste por adquisición y el retorno por la inversión. Sí que es cierto que el RTV, que es lo que hablamos hace un momento, es algo que está madurando este año, a lo largo de este año, en España y en otros países de Europa, pero algo que realmente ya tiene un peso específico dentro de países como Estados Unidos o como Inglaterra. Y decir que aproximadamente en Estados Unidos se invierten en RTV unos 800 o 1.000 millones de dólares por parte de los anunciantes. De la misma forma, a través de ese análisis, lo que nos va a permitir es ir descubriendo el path comportamental, es decir, haciendo clústeres de usuarios y teniendo en cuenta, en función de ese clúster, qué peso ocupa cada una de las acciones de nuestra estrategia. De tal manera que también vamos a entender cuáles son las acciones que nos permiten construir imagen de marca, y ahí yo he incluido pues, la parte de campañas de publicidad en medios masivos, la parte de campañas de display, PR, social media y afiliación. Luego hay una serie de acciones que lo que hacen es generar interés en los usuarios, y ahí pues podríamos incorporar la parte de campañas de PPC, el SEO, retargeting, las pruebas de productos y las acciones de emailing. Y por último, o los dos últimos escalones, pues estaría el deseo y la acción, que al final es lo que va a mover a los usuarios a la conversión, siempre y cuando exista ese interés por la compra del producto. Como conclusión, es decir que la medición no es una oportunidad que nos ofrece Internet, sino que es una necesidad que necesitamos abordar para entender realmente cuáles son los comportamientos, expectativas, percepciones y mejorar, en definitiva, y optimizar la inversión que llevamos a cabo. Necesitamos trabajar no solamente con herramientas de analítica web, que como decíamos antes son las que nos permiten medir los post-click y comportamiento dentro de nuestro site, sino que necesitamos trabajar de forma complementaria con unas herramientas que nos permitan medir el rendimiento de las acciones tácticas y asociarlo igualmente a la analítica. Necesitamos contar con herramientas que nos permitan medir lo estratégico o la estrategia global, no las acciones. Y eso nos va a permitir descubrir el CPA real y el retorno de la inversión real, ¿vale? Puesto que al final, si medimos las acciones de forma aislada y analizamos cuál es el coste por adquisición, y hay un usuario que al mismo tiempo para generar la conversión ha sido impactado previamente por la campaña de display, ha pinchado, no ha comprado, ha vuelto a pinchar y finalmente nos compra, el coste para poder analizar realmente ese retorno de inversión es el coste del impacto, el coste del clic, el coste del segundo clic y finalmente la conversión. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ese punto a la hora de entender realmente cuál es el retorno de la inversión y de cara a optimizar la inversión, ¿vale? Y la verdad, hay dos cosas que me gustaría añadir y es que la clave no es acercar el cliente a la marca, puesto que ese planteamiento es un planteamiento más basado en lo tradicional, donde realmente lo que estamos haciendo es una interrupción del usuario en su consumo de medios. La clave es acercar la marca o el producto al cliente e interactuar con ello. Y eso es la razón por la que definía Internet como medio de comunicación, como canal de distribución y como medio de interacción, como en definitiva ese entorno de relaciones sociales. Y también es importante decir que tenemos que entender cuáles son
las relaciones y las expectativas que cada uno de los usuarios tienen con nuestra marca. No es lo mismo un usuario de Internet que un usuario que visita nuestro website. No es lo mismo un usuario que visita nuestro website que un usuario que se registra. No es lo mismo un usuario que se registra que un usuario que nos compra. No es lo mismo un usuario que nos compra que un cliente. No es lo mismo un cliente que además es nuestro fan en Facebook, nuestro follower en Twitter, nuestro fan o nuestro usuario que lee nuestro blog, etc. Lo que estamos mostrando es que hay diferentes tipos de relación y distintos niveles de relación de esos usuarios con la marca. Y la clave es ir mejorando esa relación para ir subiendo y haciendo un upgrade hasta llegar a tener usuarios satisfechos que prueban nuestra marca o que prueban nuestros productos y que nos prescriben. Muchas gracias, Nacho. ¿Tenéis alguna pregunta para Nacho mientras hacemos los cambios? Si no, ya sabéis que lo que le vais a preguntar ahora lo podéis hacer después. Reza. A ti. Muchas gracias, muy interesante. Yo quería preguntar, me ha gustado mucho el concepto de lo que hay que hacer es medir el rendimiento de la estrategia, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo optimizas esto? Si estoy midiendo mis acciones que estoy tomando con un proveedor de display, otro proveedor de display, los diferentes motores de búsqueda que has mencionado, mi emailing, y si al final cojo un CPA global de mi estrategia digital y un ROI global de mi estrategia digital, seguro que tienes una respuesta buenísima, pero es que no se me ocurre cómo optimizas este tipo de medición. Vamos, lo primero, hemos comentado que al final hay distintas acciones, ¿vale?, dentro de esos 4 pilares, y que cada una de las acciones que podemos lanzar vamos buscando unos objetivos distintos. Con una campaña display voy buscando ACPM, voy buscando branding, visibilidad, impacto, cobertura, alcance de mi público objetivo. Con la campaña ACPC lo que estamos buscando es tráfico. Con el SEO, posicionamiento en buenos o en primeros resultados de búsqueda. Con las campañas de PPC, un complemento del SEO con un enfoque estratégico hacia el search, ¿vale? ¿Pero cómo optimizo? Pues optimizas midiendo, es decir, optimizas buscando esa asociación, ¿vale? Y optimizo llevando a cabo un plan de medios, estableciendo unos criterios de frecuencia que nos permitan alcanzar un volumen de usuarios interesante, que nos permitan no ser molesto con los impactos que generamos, un tráfico que nos permita medir y reconducir hacia nuestro proceso final, que es la compra, a través de esos esfuerzos de social media que nos permiten interactuar con los usuarios. Para mí social media no es transaccional, sino que es relacional. Pero al final, ¿cómo voy optimizando? Pues entendiendo cuáles son el comportamiento, entendiendo cuáles son las expectativas, analizando cuáles son las fuentes que no alimentan o qué soportes de mi plan de medios no alimentan mis campañas o mis búsquedas en Google, estableciendo criterios de segmentación que nos permitan mejorar los alcances, conducir usuarios realmente cualificados, entender cómo alimentan unas acciones a otras y, en definitiva, decidir o entender cuáles son, en función de sus clústeres, el peso que tiene display, el peso que tiene search, el peso que tiene social media, para decidir a este grupo de usuarios concretos si tengo más necesidad de branding, si tengo más necesidad de invertir en search o si tengo más necesidad de interactuar con ellos en social media o si lo correcto es enviar mails para tratar de fidelizarlos. Es decir, ¿cómo optimizo? Generando clústeres de usuarios en función a comportamientos, analizando cuál es el peso que tiene cada una de las acciones de mi estrategia y redirigiendo, definiendo y tratando de mejorar esa relación que tenemos con cada uno de los usuarios diferentes. ¿Perdón? Sí, 100%. Una de las pocas empresas, desde mi punto de vista, que tiene esa visión tan madura. Trabajamos con Webograma y trabajamos con una de sus herramientas, que es AdPerf, y todo. Ellos hacen el ad serving
Por lo tanto, nosotros no entregamos las creatividades al plan de medios, a los soportes del plan de medios, sino se lo entregamos a ellos. Ellos nos dan un redirect y nosotros entregamos un redirect al medio. También trabajamos con URLs, es decir, que todo el SEM está pasando igualmente por sus ad server a través de redirect, de una URL ficticia o una URL de tracking al URL de landing page. Tenemos píxeles implementados en nuestras páginas para medir fuente de conversiones desde SEO. Implementamos píxeles y click command en nuestras acciones de emailing para medir aperturas y luego trabajar con la cookie y, en definitiva, pues ir mejorando esa relación, buscando optimización y conversiones. No sé, he visto que en tu presentación has terminado utilizando mucho la cookie. Sí. Aparece ahora en España la aplicación de la nueva ley europea sobre el uso de la cookie y qué debemos hacer los que gestionamos webs, etcétera, ¿no? ¿Cómo crees que va a impactar esto? Porque no tengo mucho conocimiento. Me imagino que vosotros tendréis analizado el asunto porque puede afectar mucho en todo el proceso de análisis y seguimiento de un usuario a través de nuestra web y antes y después de nuestra web, ¿no? No es que sea importante, es que, por supuesto, yo soy un defensor del uso de la cookie, por supuesto. Desde mi punto de vista, en la cookie no hay información de carácter personal, lo que hay es una información sobre un comportamiento, pero realmente no va asociado a datos de carácter personal. Por lo tanto, defiendo el uso de la cookie, pero si no trabajamos con cookie, que me diga alguien cómo vamos a diferenciar usuarios únicos de visitas. ¿Vale? ¿En cómo pasará? Yo creo que ahora mismo hay un desconocimiento y hace como un año o algo así me acuerdo que leí un artículo sobre una demanda que tenía Google por el uso de la cookie y demás y el redactor del Mundo lo traducía como galleta. Entonces, efectivamente, no sabemos que una cookie es un archivo de texto que se deposita en el ordenador a través de servidores o de ad server y demás. ¿Cómo evolucionará? Pues yo creo que al final tendremos que adaptar las páginas informando o dejando información clara de que vamos a trabajar con la cookie y veremos a ver si finalmente tenemos que dar la opción de que el usuario decida si sí o si no a utilizar la cookie. Pero vamos, ya las plataformas que trabajan en la parte de RTV y de retargeting ya tienen el icono y ya están advirtiendo de que vamos a recoger la cookie con fines comerciales. ¿Vale? Pero sobre todo, para mí, el borrar la cookie es un retroceso en la medición. ¿Vale? Y por lo tanto creo que al final también no es bueno. La cookie es bueno para la empresa, pero la cookie también es bueno para el usuario. Y pongo un ejemplo tonto, pero que es la realidad. Pero imaginaros que yo ahora, por ejemplo, entro a ver las noticias en un periódico El País, ¿vale? Y dentro de 5 horas volviese a entrar a leer las noticias del País y me encontrase lo mismo que he leído esta mañana, al final eso no sería bueno para la experiencia del usuario. O imaginaros que yo mañana tenemos que hacer otra presentación aquí, venís otra vez igual y yo como que no fuese consciente de lo que ha pasado hoy y volviese a repetir la misma presentación. Entonces no tendría ningún sentido, no aportaría y no enriquecería la experiencia que el usuario tiene. Es decir, la cookie puede ser una cuestión legal, la cookie sí es interesante desde lo estratégico, pero la cookie también es interesante desde la experiencia del usuario y la cookie es necesaria para la medición. Yo, si quieres, te contesto también ahí porque, bueno, Digital ha sido activa y muy activa en este proceso de regulación. A día de hoy, los que lo sabéis, había un Real Decreto que ha sido aprobado hace 2 semanas. Básicamente aquí lo que se solicita es que tenga que haber consentimiento previo, consentimiento expreso del usuario antes de lanzar una cookie. Y efectivamente esto, como dice Nacho, pues cuestiona todo el funcionamiento de la publicidad digital en entornos abiertos. Ahora mismo no hay, y os lo decía al principio, vamos a hacer una jornada dentro de 3 semanas sobre estos temas, pero no hay ninguna solución clara a esta problemática y tal como lo está planteando el regulador, a día de hoy pues es un problema, ¿vale? Existen algunas soluciones de autorregulación, una especie de sellos europeos que algunas asociaciones están liderando, pero está por ver cómo se resuelve esto. No está resolviéndose bien ni en UK, que es donde más avanzado está, ni en Francia, ni en Alemania, ni en otra serie de países. Pero es un problema global, no es un problema. El regulador estima que la cookie sí que alberga datos personales y, como cualquier otra
nuestra legislación en este aspecto exige que haya consentimiento. Y vamos hacia esto, hacia el consentimiento. Pues va a ser un problema pues, de corto plazo. Ya lo es, pero está por ver, ¿no?, qué va a suceder. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a todos. Estrategia global en el medio online. Y yo siempre suelo hacer bastante hincapié en lo que yo considero que son los 4 pilares de una estrategia global. Es decir, la primera, que es el branding, a través de promociones. Bueno, todo el mundo conocemos las promociones y todas las empresas lanzan habitualmente promociones, ¿vale? También podemos hablar de PR, como esfuerzos que llevan a cabo las empresas para conseguir cobertura en los medios. Igualmente podemos hablar de display, campañas de CPM, que son campañas de coste por 1000, es decir, pagamos cada vez que generamos 1000 impactos publicitarios, ¿vale? Y esto entraría también como los 3 puntos dentro del primer pilar, que es el branding, ¿vale? El segundo pilar, que es el traffic acquisition, o la adquisición de tráfico, y podemos centrarnos en 3 puntos. El primero sería las campañas de CPC, que es campañas de display, publicidad en Internet, pero a través de otro modelo de contratación publicitaria, es decir, coste por clic, pagamos por clics, es decir, cada vez que un usuario pincha y es conducido hacia un landing page o es conducido hacia nuestro website. El segundo es el SEO, que son los esfuerzos que llevan a cabo las empresas para adaptarse a los criterios, de la misma forma, pues, acuerdos de distribución de valor añadido, etc. En definitiva, todos estos 4 pilares van dirigidos a generar un brand awareness, van dirigidos a generar un tráfico hacia el website, de manera que luego, a través de distintas herramientas, podemos mirar y medir cuáles son los resultados de cada una de las acciones tácticas que componen esa estrategia, ¿vale? Es importante que la clave no es conducir audiencia en volumen, sino la calidad de la audiencia es lo que al final va a diferenciar y lo que nos va a ir permitiendo generar conversiones de nuestros productos o compras de nuestros productos. Por lo tanto, yo desde mi punto de vista prefiero llevar un volumen más pequeño de audiencia cualificada con un ratio de conversión más alto que llevar un volumen de audiencia alta buscando conversiones por probabilidad. Pero si hay un elemento importante que tenemos que tener en cuenta y es casi crucial para poder trabajar en todo ese traffic acquisition, es los landing page. Los landing page son las páginas de aterrizajes a las que conducimos el tráfico fruto de los clics de Google y, por tanto, conseguir mejores posiciones en los resultados de búsqueda de aquellas keywords afines a la publicidad. Y por tercero serían las campañas de PPC, el price per click, AdWords, SEM, como lo queramos llamar, y estos son los 3 puntos de apoyo de ese segundo pilar dentro de una estrategia global en el medio online. El tercer pilar sería la parte de social media, ¿vale? Y aquí diferenciamos la parte de social media optimization y el social media marketing, y todo va dirigido, en definitiva, a tener una presencia social y a generar contenido buscando la involucración, el discurso por parte de esos públicos o esos usuarios a los que nos estamos dirigiendo. Ni social media es Facebook, ni social media es Twitter, sino que es mucho más. Social media, hay diferentes tipos de plataformas en los que unos son las redes sociales, otro es microblogging, otros son blogs, etcétera, pero social media es mucho más que Facebook y Twitter. Y por último tenemos el cuarto pilar, que es la parte de distribución, en la que, bueno, pues, podemos hablar de distintos modelos de distribución a través de costes por adquisición, y aquí yo metería los programas de afiliación, a tenerse en cuenta dentro de la estrategia global de cualquier empresa, pequeñas empresas y grandes empresas. La verdad es que esto es muy fácil decirlo, pero desde mi punto de vista no son tantas las empresas que de verdad están sacando y aprovechando realmente el jugo que les ofrece Internet en cuanto a estrategia y en cuanto a medición de los esfuerzos tácticos, ¿vale? La audiencia de Internet ahora mismo es de unos 2.100 millones de usuarios. Bueno, la población mundial primero es de unos 7.000 millones de habitantes. La audiencia de Internet en el mundo es de unos 2.100 millones de habitantes, más otros 1.200, 1.500 que se conectan a través de dispositivos móviles. La audiencia de Internet en Europa, que representa pues, aproximadamente el 23%, es de unos 500 millones de usuarios. Y la audiencia de Internet en España es de 25 millones de usuarios. Es decir, que podemos hablar que en España aproximadamente el 55% de la población ya está conectada a Internet, ¿vale?
Todo este volumen de audiencia es lo que realmente hace atractivos a los anunciantes el querer alcanzarlos a través de las diferentes acciones tácticas que se pueden tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia. Lo primero, aunque José Luis no me ha presentado, pero bueno, soy Nacho Garnés, soy licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, especialista en gestión publicitaria y máster en Data Mining y Marketing Intelligent. Llevo más de 10 años trabajando dentro de Internet, siempre en posiciones estratégicas, ¿vale? Actualmente trabajo como director de marketing de Kaspersky Lab Iberia y como Digital Marketing Manager para el sur de Europa de Kaspersky Lab, para Italia, Francia, España y Portugal. Y bueno, puedo decir hoy que he tenido la suerte de haber trabajado en las 4 partes dentro de esta industria, en el lado del anunciante, en el lado del medio, en la agencia creativa y en la central de planificación o para la central de planificación y compra de medios. He trabajado para empresas como Yahoo, como Netzincalat, Columbia, etc. ¿Vale? Todas mis ponencias me gusta siempre empezarlas de la misma forma y es definiendo Internet. Y como veo Internet, pues para mí es un medio de comunicación, es un canal de distribución y es un medio de interacción. En definitiva, es un entorno de relaciones complementario, pero que debe tener en cuenta o debe